Hoy largamos un viernes distinto, viernes 15 de noviembre. Lo que suele ser la editorial que hago cuando empieza Código Informativo la vamos a dejar para el final, porque más allá que fue una semana cargada de política, condenaron a Cristina Fernández de Kirchner, pero ya lo vamos a ir hablando con nuestro politólogo de cabecera, que va a venir en el último bloque para hablar de todo esto y de la encuesta que tienen para ahora, para el mes de noviembre. Vamos a arrancar el programa, este programa de Código Informativo de 15 de noviembre, con la promesa del programa anterior, que era un meet con Pablo Yáñez, desde España, quien, si se quiere, a través de su libro, predijo y además nos va a explicar el por qué ganó Donald Trump las elecciones de Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump fue presidente, perdió la presidencia en el 2020, si no me equivoco, y ahora la vuelve a recuperar después de 4 años de haber dejado la presidencia de Estados Unidos. Pablo, ¿estás al aire? ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola, muy buenas tardes, Franco. Encantado de estar con vosotros. Bueno, lo predijiste porque a los 2 días que Donald Trump salió electo presidente de Estados Unidos, ya estaba la tapa de tu libro con el título ¿Por qué ganó Trump? ¿Es así? Sí, bueno, había habido un trabajo previo a las elecciones en el que habíamos tenido prácticamente listo el libro, y luego la propia noche electoral y el día siguiente acabamos de rematar detalles para poder lanzar cuanto antes ese libro, sí. Pero quiero ir directamente a lo que fueron las elecciones en sí, porque se enfrentó a Kamala Harris, actual vicepresidenta, que si bien Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, creo que no tuvo una buena gestión, a Kamala Harris se la veía como un buen cuadro, un buen perfil para mantener, si se quiere, la Casa Blanca, pero, corregime, Trump ganó, hasta te diría, con comodidad las elecciones. Sí, yo discrepo acerca de que Kamala Harris haya sido una buena candidata, y así lo explico en el libro, ¿no? Contanos, ¿por qué? Primero, el resultado es muy contundente. Sí. Es capaz Trump de ganar en todos y cada uno de los estados decisivos, sí, pero a mayores gana la Cámara de Representantes, gana el Senado, es decir, es un resultado aplastante. Y yo creo que eso se debe en parte a que si en 2020 los demócratas consiguieron ganar con un candidato que era moderado y con un complemento a ese candidato que era la vicepresidenta, que arrastraba un electorado mucho más progresista y más radical, al cambiar la papeleta y convertirse en este 2024 ella en candidata, ha dejado huérfanos a muchos votantes indecisos, moderados, que no se han atrevido a votar demócrata, y que es lo que ha hecho que el resultado se haya decantado del lado de Trump. ¿Y ese electorado indeciso fue a Trump o fue a una tercera lista o fue a un voto nulo? Bueno, la realidad es que quien conoce un poco el sistema electoral estadounidense sabe que un voto en California y un voto en Pensilvania no vale lo mismo, ¿no? Es verdad. Yo reconozco que Kamala ha sido una candidata que ha permitido que los demócratas, que quienes ya iban a votar demócrata, hayan votado muy contentos, muy enfervorecidos por Kamala Harris, por su candidatura. El problema es que el resultado final de las elecciones no se decide en sitios como California o como Nueva York, muy poblados y que son bastiones del Partido Demócrata. Se deciden en estados, lo que llamamos los estados giratorios, que unas veces pueden caer de un lado, otras de otro, y ahí el perfil de Kamala era un perfil que generaba menos seguimiento. De hecho, yo creo que además, lo explico en el libro, hay una equivocación por parte del Partido Demócrata. Kamala hablaba de causas como el aborto, como el cambio climático, como todas esas causas que movilizaban al electorado más progresista. Lo que estaba haciendo era perder a los indecisos de esos 7 estados claves que son los que finalmente han terminado decantando las elecciones. ¿Donald Trump pierde la reelección en el 2020 por la pandemia? Bueno, arrastra evidentemente un desgaste ya no solo de gestión, que eso hemos podido ver en distintas partes del mundo
que afectó a todos los gobernantes que estaban en ejercicio mientras hubo que gestionar un episodio que no se había dado antes como el de la pandemia, sino que además en el caso de Trump vino agravado por una falta de reconocimiento de la pandemia, de tomarse en serio las medidas de la pandemia, y evidentemente eso le causó un perjuicio electoral que hay que, digamos, incorporar al hecho de que en aquel momento los demócratas tenían un candidato que sí que era un candidato mayoritario, es decir, que podía ser votado por una mayoría de la sociedad estadounidense y sobre todo por una mayoría de esos electores que deciden las elecciones. Porque en el fondo, donde ha ganado las elecciones Trump en 2024 son los mismos sitios donde Biden las ganó en 2020 y son los mismos sitios donde el propio Trump las había ganado en 2016. Son esos estados decisivos con un electorado que además, yo lo explico en el libro, ¿no? Hay que someter a un proceso de cuáles son sus necesidades. Si uno saca estadísticas y encuestas de cuáles eran los temas que principalmente preocupaban a esos electores en Michigan, en Wisconsin, en Pensilvania, en Nevada, en Arizona, desde luego no estaban aquellos que formaban parte de la agenda electoral de Kamala Harris. A esa gente le preocupaba el empleo, le preocupaba la situación económica, le preocupaba la inmigración, le preocupaba la seguridad, le preocupaba Oriente Medio, y todos esos temas son temas en los que ha sido muy fuerte Donald Trump y donde Kamala Harris directamente no ha dado la batalla porque estaba haciendo campaña para satisfacer a su electorado más progresista en California o en Nueva York. Y yo creo que ahí está el origen de que no solo haya habido una victoria por parte de Trump, sino de que haya sido mucho más aplastante de lo que cualquier encuesta preveía. ¿Qué podemos esperar de esta nueva gestión de Donald Trump, Pablo? Bueno, estamos viendo ahora los primeros nombramientos y responden un poco a una dinámica a la que se van a enfrentar los dos partidos. O sea, tenemos al Partido Demócrata, que está ahora mismo noqueado, porque, como decía, no solo ha perdido la presidencia, ha perdido el Senado, ha perdido la Cámara de Representantes, y que va a abrirse en canal para generar nuevos liderazgos de cara a 2028, y ahí podríamos hablar de lo desgastado que está ese viejo aparato formado por los Clinton y por los Obama, y cómo tienen que salir caras nuevas. Pero es que el Partido Republicano, que ha ganado, y evidentemente estos procesos de sucesión se gestionan mucho mejor desde la victoria que desde la derrota, pero también tiene que enfrentar un proceso de sucesión, porque Trump no se puede volver a presentar en 2018. Claro. Y ahí, incluso en los primeros nombramientos del gobierno, ya vemos que va a haber una dicotomía, ¿no? Es decir, el legado del trumpismo, que es lo que estamos viendo en los nombramientos, es decir, ha nombrado a Marco Rubio, ha nombrado a una persona, a Gabbard, que fue congresista demócrata y candidata a las primarias demócratas hace unos años, ha nombrado a Robert Kennedy, que es sobrino de quien fue presidente demócrata. Es decir, está haciendo guiños a aquellos que se han convertido al trumpismo a lo largo de estos años. Pero por otra parte hemos visto, al elegir al líder de la mayoría en el Senado, que es un puesto fundamental en la política estadounidense, cómo los republicanos no han admitido al candidato trumpista y han hecho ganar al candidato más institucional, más del aparato del partido. Los republicanos en 4 años van a tener que elegir si ponen a un candidato que sea sucesor del trumpismo, claro, o vuelven a ese viejo partido republicano de antes de 2016, más institucional, más conservador. Claro. Y esa pulsión la vamos a ver durante los 4 años de gestión de Trump, con una especial atención además a la figura del vicepresidente, que yo creo, y lo explico en el libro, que ha sido una figura clave en la victoria y que tiene de momento el título de heredero, si lo queremos decir así. Pablo, ¿dónde conseguimos tu libro? En Amazon, es decir, se puede, en Amazon tecleas porque ha ganado Trump y allí cualquiera puede hacerse con una copia del libro, que además es autoeditado porque había que sacarlo inmediatamente después de las elecciones, era el objetivo, que fuese lo más actual posible, y por ahí lo puede conseguir cualquiera. Es viernes, son las 9 de la noche, casi 9:20 de la noche allá en España. Pablo Yáñez, muchísimas gracias por esta conexión y felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias a vosotros, Franco. Como siempre, encantado de atenderos. Bueno, ahí fue Pablo Yáñez, sabe un montón de política, lógicamente española, pero también, sobre todo, es especialista en política estadounidense. Editó su primer libro, ¿Por qué ganó Trump?, que dijo que se comercializa por Amazon, si no me equivoco. Así que, bueno, al que le interesa puede buscarlo. Ahora vengo directamente al living porque tengo
el primer invitado del viernes, flojo de invitado, José Hugo Saab. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hay muchísimo para hablar, porque lógicamente no solo sos representante de la UNT, sino que creo que sos una de las personas que más sabe de la universidad en la provincia y lógicamente, al ser una universidad nacional, de las universidades en general. Ya pasaste por el programa, hicimos una entrevista en la primera mitad del año y hablábamos, después de la primera marcha, si no me equivoco, hablábamos de la situación de las universidades, esta relación presupuestaria y la relación con el gobierno nacional. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, hoy estamos expectantes los universitarios por el presupuesto que está siendo discutido en la Cámara de Diputados, que no tiene dictamen todavía de comisión, y en donde ni más ni menos se discute lo que vamos a tener de presupuesto para el año que viene. Ustedes saben muy bien... Ya vienen retrasados, de 23. Del 23 que no tenemos presupuesto, se actualizan a través de las pautas inflacionarias nada más, y esto ha traído como consecuencia un retraso significativo en lo salarial, tanto de docentes como no docentes, que representa en la globalidad o en casi todas las universidades nacionales entre un 90 y un 95% del presupuesto total. El 95, cerremos en 93. Bueno. 93% del presupuesto es salarial. Es salario. Exactamente. El otro 7% es lo que nosotros denominamos gasto de funcionamiento, que a honor de ser muy sinceros, estamos nos giran el dinero en tiempo y forma. Tenemos un muy buen gasto de funcionamiento para la Universidad Nacional de Tucumán y para todas las universidades, producto de esta marcha del mes de abril, en donde se aumentó en un 270% el gasto de funcionamientos y el gobierno lo está girando en tiempo y forma. Y hoy me decía fuera del aire también que se nombraron nuevos secretarios y van a tener la Secretaría de Tecnología. Hay un nuevo secretario en el gabinete del rectorado, que es el contador Ariel Apichela, que viene de ser funcionario en la Facultad de Ciencias Económicas, que va a tener a cargo el desarrollo tecnológico, así se denomina su secretaría, y que va a tratar o va a impulsar la incubadora de pequeñas y medianas empresas y el trabajo con ellos a través de programas específicos que tiene la Universidad Nacional de Tucumán. Quiero volver a la relación con los gobiernos. Con el gobierno nacional, por lo menos, todavía no está girando lo que correspondería, pero hay diálogos, se está sentando no solo la UNT, sino las universidades nacionales. Sí, a través del Consejo Interuniversitario Nacional hay un diálogo. Nosotros siempre vamos a apostar a este tipo de diálogos. Esperemos que el gobierno nacional convoque el año que viene a paritarias, como debe hacerlo, producto que durante todo este año no ha sido convocada la paritaria. Y en lo particular, es decir, en lo que respecta a la Universidad Nacional de Tucumán, con el subsecretario de Política, el doctor Álvarez, tenemos un muy buen diálogo. Y el tema de las auditorías, que el gobierno nacional, después de la segunda marcha, sacó la carta de no queremos cerrarla, queremos auditarla. Bueno, eso es una cuestión que debemos aclararla puntualmente. Las universidades nacionales tienen como auditora a la Auditoría General de la Nación, que depende de la Cámara de Diputados de la Nación. Bien. Sin embargo, las universidades como la nuestra tienen un convenio con la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, en donde actúa junto con la auditoría interna nuestra, produciendo informes y auditándonos. Bien. Además, tenemos un Consejo Superior que por donde pasa todo, los balances, los presupuestos. Que para el que no conoce, para el que entienda, que el televidente, el Consejo Superior sería una suerte de Cámara de Senadores, donde hay distintos espacios. Pero no una escribanía, ¿no? No, claro. No, a lo que voy que hay distintos espacios políticos, universitarios, representados. No es que es 100% oficialismo. No, al contrario. Es un cuerpo colegiado de 31 miembros, donde están todos los estamentos, más los decanos de cada una de las unidades, de las 13 unidades académicas, en donde se debaten esto. Pero supongamos que esto no sea considerado. Nosotros tenemos una auditoría interna y trabaja conjuntamente con la Sindicatura General de la Nación. A tal punto es que en este juicio que existe actualmente por el tema de IMAD y de los fondos de IMAD, surge este juicio por una auditoría nuestra de la Universidad Nacional de Tucumán y de la SIGEN. Claro. Es decir, esto desvirtúa aquella campaña que se hizo que las universidades no son auditables. Claro.
O sea, cuando a ustedes le dicen no auditan, esto apareció a través de una Totalmente. auditoría. Esto aparece y el juicio se inicia por un informe de la SIGEN por pedido de la Auditoría Interna nuestra. Y la relación con el gobierno provincial, porque si bien son universidad nacional, no dejan de ser de Tucumán. El rector de la universidad tiene un excelente diálogo con el gobernador de la provincia y nosotros trabajamos las áreas de las distintas secretarías que conforman el gabinete del rector de la universidad, trabaja con muchos de los ministerios de la provincia en muy buenos términos. Tienen buena relación. Sí, por supuesto. Acá me acaba de llegar un mensaje que me recuerda, obvio, Canal 10 parte es de la universidad. La gran parte. La gran parte. ¿Cómo se divide porcentualmente? Porque es la gran parte de la universidad y parte del gobierno provincial. El 70% de las acciones de Canal 10 son de la Universidad Nacional de Tucumán y hay un 30% de las acciones que dependen o son del gobierno de la provincia. Es por eso que en el directorio de nuestro canal hay 2 miembros en el directorio y el presidente, uno de ellos, que son de la universidad y un miembro del gobierno de la provincia. ¿El presidente del directorio siempre es de la UNT? Sí, siempre. La vicepresidencia. De la provincia. Y el tercer. Si hay empate. Claro, son 3. Son 3. Pero hoy siguen los 3, se está elaborando. Nosotros hemos elegido el martes de esta semana los nuevos directores por parte de la Universidad Nacional de Tucumán, que estimamos que la primera semana de diciembre estarían asumiendo por unanimidad del cuerpo del Consejo Superior de nuestra casa, así que es el contador Forn y el doctor Matías Brito van a ser los futuros directores del Canal 10. Y la provincia tiene que elegir si continúa la persona que hoy representa la provincia o si nombra uno nuevo. Claro, la provincia tiene la facilidad, digamos entre comillas, de que quien designa a su representante en el directorio del canal es directamente el gobernador. Ah, directamente el gobernador. ¿Y la universidad a través de a través Consejo? de una propuesta que eleva el señor rector al Honorable Consejo Superior. José Hugo Saf, muchísimas gracias por haber venido. Favor, gracias por haber venido un viernes a las 4 de la tarde hasta Canal 10. Gracias a usted y a todos los que hacen posible este programa, muy agradecidos y que tengan la tranquilidad que la universidad va a seguir apostando al crecimiento del canal que es de señal universitaria. Muchas gracias, José. Vamos a la primera pausa en Código Informativo. Gracias. Volvemos al aire, seguimos al aire y estamos con nuestro invitado que viene una vez al mes, como mínimo, a explicarnos la situación política provincial y nacional. Lo presento, acá está conmigo Patricio Adorno. Pato. ¿Cómo estás, Franco? Bien, ¿vos? Bien, un placer estar en Código Informativo. Meraki cerró una nueva encuesta el 1 de noviembre. Así es. 10 días después aproximadamente condenan a Cristina Fernández de Kirchner. Mira, creo que es la encuesta más relevante que hemos sacado este año desde Meraki, no solamente por cómo se desencadenó la coyuntura, sino porque preguntamos 2 o 3 temas que son reveladores respecto de cómo está viviendo la política local y nacional la coyuntura. Preguntamos por la imagen del gobernador y qué pasaría si hay un conflicto con el presidente de la nación, un dato importantísimo pensando en el año que viene. ¿Conflicto con el presidente de la nación sería una metida de pata de Milei o un enfrentamiento entre Milei y Jaldo? Un enfrentamiento entre Milei y Jaldo. ¿Qué pasa si discrepan en los criterios? Los tucumanos, ¿a quién apoyan? Preguntamos algo vinculado con la entrevista que vos tuviste recién en el bloque anterior. ¿Cuánto caló el mensaje del presidente de la Nación sobre el conflicto universitario entre los tucumanos? Bueno, estuvo buena la respuesta de José Hugo Saab con respecto a la auditoría. Dice, si nosotros no hiciéramos auditoría, no hubiésemos descubierto plata que no está. Exactamente. Bueno, son cuestiones centrales que esto cuando vayamos viendo el informe destacan y son muy reveladoras. Y después preguntamos por la interna del PJ, por Cristina. ¿Y cuál es el rol de Cristina entre los votantes de Milei y entre la ciudadanía que empezó a estar un poquito descontenta con Milei? Porque recordemos que en política se dice, cuando hay un enfrentamiento entre 2 personajes políticos, se dice que uno sube al ring al otro. Muchas veces, vos lo podés explicar mejor, cuando uno sube al ring al otro, en el caso que Milei le voy a clavar el clavo en el ataúd. Voy a poner el último clavo en el ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. O Cristina, que ya ayer desbarrancó, le dijo inútil, dictador suelo y demás. Cuando un político del nivel de Cristina y de Javier Milei confrontan directamente con la otra persona,
además que es porque en las encuestas le sirve, es para dejar afuera a otro. Así a un tercero o cuarto, que del lado de Cristina debe ser Axel y del lado de Milei debe ser Macri. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de plantear. La pregunta es, ¿alguien puso el ring? Lo que no sabemos es quién subió a quién. Bien. Sabemos que ninguno se quiere bajar por el momento. ¿Quién propuso la pelea? La pelea la propuso Javier Milei, de eso no hay duda. Bien. La pregunta es si Cristina lo subió al ring a Milei o si Milei subió a Cristina. La cuestión es que ninguno se quiere bajar en un escenario en el que Milei este mes, en octubre, recuperó todo aquello que había perdido en la imagen pública en Tucumán. Bien, vamos. Evaluación del rumbo del gobierno nacional. ¿Va por el buen camino? 52,5%. 52%. Esto se mantiene inalterable. Tuvo algunos pequeños bajos en los últimos meses, pero más de la mitad de los tucumanos aprueba el rumbo de la gestión del gobierno nacional, algo que podemos ver también mirando los problemas nacionales, que está en una de las placas siguientes, porque la inflación es cada vez menos un problema para los tucumanos. Recordá que la última vez que te visité la inflación estaba 12,5%. Sí. Ahora está por debajo del 10%. Es cada vez menos, fíjate, mirá. 8%. Además, me acuerdo placas anteriores, pobreza, corrupción y desempleo. Y además estaban en rojo también. Así es. Que la pobreza sea una problemática central para los tucumanos habla también de lo que va a pasar cuando la inflación deje de ser un problema terminal para la Argentina. Perdón, recordemos. Estamos hablando que corrupción, justicia y desempleo del gobierno nacional. Como problemas del país. Del país. Bien. La pobreza es el principal problema del país para más del 36% de los tucumanos. Eso es un dato importante. Bueno, Milei también tuvo gestos importantes en echar, sin temblar, a funcionarios que habían comprado una cafetera de 3 millones de pesos. Son esos pequeños escándalos chiquititos que no salpican hasta arriba. Pero llega hasta acá. Pero que muestran esto. Este es el dato central del gobierno. El gobierno todavía no tuvo una crisis política de relevancia y creo que en este escenario en el que viene... Bueno, yo creo que la tuvo, pero la taparon, que fue el tema de alimentos. Pero estaba recién empezando, todo el mundo se alineó, prefirieron no sobreexponer al gobierno, no tuvo un conflicto político en el que efectivamente esté completamente en tensión el gobierno nacional. Claro. Creo que es lo que nos falta para saber no solamente cómo actúa Javier Milei, claro, sino cómo actúan los aliados tangenciales que tiene. Mirá Tucumán cómo bajó la corrupción. Sí, problema... Lo que sigue siendo central son los dos primeros, pobreza y desempleo, que marca que la agenda nacional y provincial, la agenda de problemas, está sincronizada. Sí. Y eso marca también algunas cuestiones que el gobernador viene tratando de tomar como caballitos de batalla, pensando sobre todo en el año que viene, donde tiene que resolver una cuestión muy escabrosa, que es la cuestión de la interna justicialista, sí, que ese río cada vez lleva más agua, cada vez genera más problemas al interior de la dinámica del PJ y que tiene que ver con un dato muy importante que vamos a ver más adelante. Acá quiero ir a dos. Inseguridad está en azul. Jaldo la semana pasada, si no me equivoco, o la anterior, dijo el tema de la seguridad o inseguridad es una política de Estado para nosotros. Y creo que desempleo también va a empezar a aparecer en azul por el Procrear 2. Bueno, que es un dato importante, una obra que abandonó Nación, y lo de inseguridad nosotros llegamos a tenerlo por arriba del 40%. 4 de cada 10 tucumanos consideraban que la inseguridad era el principal problema, y esto creo yo que es una de las perlitas que tiene Osvaldo Jaldo para lucir a la hora de pensar en la gestión, porque aunque es un porcentaje elevado, 17% considera que la inseguridad es un tema recurrente, está tapado por pobreza y desempleo y está mostrando que la necesidad de resolver estas dos cuestiones en lo doméstico, que es la primera caja de resonancia que se tiene, bueno, también va a ser, van de la mano. Exactamente, va a ser el principal desafío del gobierno nacional, del gobierno provincial. Si vos solucionás uno, impacta directamente en el otro. Es relativo, pensá que hoy tenés más de la mitad de la economía nacional en negro, tenés 50% de informalidad. Yo creo que el desafío central está en pasar a la formalidad, porque eso también te resuelve otro problema, la recaudación, y te permite empezar a resolver otras de las cuestiones que también están pensadas como problemas en la provincia de Tucumán. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué placa tenemos después? Imagen. Empezamos a hablar de las imágenes. Podríamos ir, le pido al señor director si nos puede hacer el favor de pasar al PJ, a la placa de la interna del justicialismo. Bien. Y particularmente... Recordemos, para que la gente que nos está viendo lo tenga en claro y en cuenta. Hubo una interna que no fue,
del PJ Nacional, donde estaba la lista de Cristina Fernández de Kirchner y la lista de Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja. La lista de Ricardo Quintela no llegó con los avales, por lo que no se presentó a elecciones, y Cristina Fernández de Kirchner, por una cuestión lógica, por ser la única lista, quedaría, porque el 17, si no me equivoco... Ya fue presentada como oficial, ya fue oficializada su presidencia. Lo cierto es que la interna del PJ, que fíjate, activó políticamente al 83% de los tucumanos, Bien. se resolvió de la mejor manera posible, lo que no quiere decir que haya sido la manera más eficiente para solucionar el problema. ¿Qué significa que activó políticamente? ¿Que tuvieron interés, qué sé yo, o que la laburaron? Que 83% de los tucumanos se informaron o tuvieron acceso a noticias y tuvieron en mente a la interna del justicialismo. Una interna que se resolvió de la mejor manera posible porque evitó las elecciones, evitó complicar logísticamente al PJ, pero dejó muchos heridos en el plano nacional y local. Acá Osvaldo Jaldo jugó muy fuerte. Osvaldo Jaldo puso en la lista de Quintela al presidente del bloque justicialista en la legislatura de Tucumán. Pero no solo por poner a alguien en la lista, sino por las declaraciones que tuvo contra Cristina Fernández de Kirchner y contra Mansur. Así es, un Juan Mansur que además también jugó fuerte del otro lado de la interna junto con Pablo Yedlin. Que estuvo acá la semana pasada contándonos esto, que él era parte de la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Pero en el medio, o no en el medio, ahora, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por... corrupción en la obra pública de Santa Cruz. Condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. No entra esto como cargo público. Esto no entra como cargo público. También es cierto que Cristina tiene 10 días hábiles para apelar este fallo ante la Corte Suprema de Justicia. Lógicamente va a ser apelado. Si es apelado el fallo, va a quedar en suspenso hasta tanto la Corte resuelva la cuestión de fondo. El problema no es ese. A ver, yo quiero explicar otra cosa. Lógicamente va a ser apelado porque el abogado tiene como una obligatoriedad de apelar cuando el juicio no sale a favor de lo que él plantea. Sí, digamos que la cuestión es tratar de agotar todas las instancias judiciales para resolver la cuestión de fondo de si Cristina efectivamente... O sea, la segunda condena del mismo caso. Exactamente. Y acá lo central no es efectivamente el caso judicial, sino es un proyecto de ley que está dando vueltas en el Congreso de la Nación, impulsado por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Libertad Avanza, que es el proyecto de ficha limpia. El proyecto que... Sí, el proyecto que impide que personas que tengan doble conforme, es decir, que hayan sido condenadas en segunda instancia, como Cristina Kirchner, puedan postularse a cargos públicos selectivos. Sí, en primera instancia. Exactamente. Más que ficha limpia, una ficha... Porque se entiende que prima el principio de inocencia y que un segundo conforme, una apelación del caso que sale negativamente sería como una convalidación de la condena. Tiene algunos vericuetos constitucionales. La cuestión es, si ese proyecto sale antes del 25 de mayo, Cristina no podría ser candidata. Antes del 25 de mayo. El 25 de mayo hay que presentar la lista de candidatos. Una vez que la lista esté presentada, no es retroactiva. Pasa por diputados, pasa por senadores. ¿Lo veta o no Javier Milei? Dudo que lo vete Javier Milei en el escenario concreto en el que está, donde le interesa subir al ring a Cristina Kirchner y una Cristina que no le interesa bajarse tampoco. Probablemente, no estamos diciendo que Cristina sea candidata, pero sería terminar de cerrar las oportunidades para que Cristina especule con ser candidata en provincia de Buenos Aires, la provincia en la que se renueva el 50% del poder de fuego de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación. Recién cuando empezamos la entrevista me dijiste, y tiene relación directa con lo que estás hablando, el tema que ¿a quién le conviene, electoralmente hablando, la encuesta, a quién le conviene que Cristina se enfrente a Milei o que Milei se enfrente a Cristina, que estén subidos en el ring hoy? Le pido al director que pase, creo que son 3 placas. Una placa que tiene un gráfico de torta con mucho gris y un poquito morado en una esquina. Esa es la placa que tenemos que ver. Esa es la placa que tenemos que ver, porque es la placa en la que nosotros le preguntamos a los tucumanos. Entiendo que guarda alguna relación con la situación nacional. Le preguntamos a los tucumanos que están, ¿esta es? Exactamente, esta. Que están desencantados con Milei. Recordemos, Javier Milei sacó el 56% de los votos en el balotaje, pero en las generales sacó el 30%. Hay un 26% que
confió luego en su política. Recordemos también siempre, el balotaje, la gente vota contra el que no quiere. Exactamente, votó. El 26% votó que no quería que Massa sea presidente. Eligió que Massa no sea presidente. Ese 26% puede tener algún reparo institucional, algún reparo en las formas, puede tener algún reparo político con el presidente de la nación, o puede optar por otro nombre. El PJ dice, lo mandamos a Patricio Adorno y ese 26% vuelve. Bueno, ojo, no sé si estaría bien que parte del PJ, que hoy se opone radicalmente a Milei, hubiera votado a Milei. Creo que hablamos de radicales, pro, todo ese sector que fue Cambiemos en algún momento, que hoy está desencantado con Milei, que dice, la verdad, yo te voté, no sé si te volvería a votar. 8 de cada 10 de esas personas, con Cristina siendo la principal referente de la oposición, volverían a apoyar al gobierno. Vamos, si hoy hay balotaje, hipotéticamente, Cristina Kirchner, Javier Milei, lo ganaría Javier Milei por este porcentaje que se quedaría apoyando, aunque no lo quiera, a Javier Milei. Exactamente, lo que hemos encontrado, yo por eso te decía que esta encuesta había sido particularmente reveladora, hemos encontrado cuál es el núcleo del votante indeciso y cuál es una de las causas centrales de esa movilidad. Jaldo juega con encuesta. Probablemente al gobernador de la provincia le interesen estos números. No sé si tanto por esto, sino por algo que vamos a ver un poquito más adelante y también con los números que les presentan otros encuestadores de la provincia, con los que trabaja asiduamente y que de hecho en algún momento salieron a jugar fuerte. Yo digo, a ver, si vos lees una encuesta y dice 8 de cada 10 indecisos no apoyan a Cristina, y yo le tengo que pegar a Cristina. Y sumar el dato de si era al revés, 8 de cada 10 sí la apoyan, y vamos no con puedo la lista decir que el ciclo de Cristina está terminado. Completamente. Ojo, porque 56% de los tucumanos aprueban el rumbo de la gestión de Osvaldo Jaldo y un número muy parecido aprueba la relación que tiene con Javier Milei, que ese es otro dato importantísimo que nosotros vimos en esta encuesta, que lo vamos a tocar después de ver estas placas que hablan sobre tu entrevista del bloque anterior. Esta universidades públicas. ¿Cuánto confían los tucumanos en la universidad pública? Casi 80% de confianza. Claro, es una brutalidad. 8 de cada 10 tucumanos, más o menos, confían algo o mucho en las universidades públicas. Lo que pasa es que también, no tengo la estadística, pero 8 de cada 10 tucumanos deben ser recibidos en la universidad pública. Me parece que no estamos tan alto en el número de egresados, pero probablemente sea una gran parte. Perdón, 8 de cada 10 tucumanos recibidos confían en la institución, sí. Bien. El dato interesante está acá, que nosotros vemos en la columna, que tiene desagregado el voto en las elecciones generales presidenciales. ¿Dónde reside la mayor confianza en las universidades? En esta última columna. Sergio Votante Massa. cercano al peronismo. ¿Dónde residen los mayores niveles de desconfianza? Patricia Bullrich y Javier Milei. Bueno, es que son los que tienen el discurso de... Son los que están impulsando la lucha contra la casta universitaria. Pero este 80% no tiene incidencia en la imagen del presidente. No, de hecho el conflicto universitario fue uno de los que menos desgaste le generó en la imagen presidencial. No pasó lo mismo con el conflicto con los jubilados, donde efectivamente sufrió un desgaste mucho mayor el presidente de la Nación. Le pido al señor director que pasemos a la siguiente placa, porque ahí sí muestra algo que nosotros adelantábamos al principio, que es cuánto caló el discurso, cuánto penetró el discurso del presidente en la ciudadanía respecto a por qué hay un problema con las universidades. Falta de auditoría o rendición de cuentas de las universidades. 30% cree que efectivamente las universidades no son auditadas como deberían serlo. Fíjate, igual que casi el 50% cree que hay bajos salarios docentes y que falta presupuesto. Bueno, pero espera. Lo que pasa es que la nota que acabamos de hacer con José Hugo Saab parece que había estado con Pato antes hablándolo. ¿Por qué? José Hugo Saab desmiente esto y lo desmiente categóricamente con datos. Aprueba esto, dice los salarios docentes están bajos. Y dice el gobierno nacional no está girando el 7% del 100. Exactamente, no está girando en tiempo y forma el 7% del 100. Que además venimos con un retraso del gobierno anterior. No es que es todo culpa de Javier Milei. Así es. Pero estas tres que la encuesta de ustedes, de Meraki, las pone en rojo, fueron, no tengo respondidas, pero explicadas, si se quiere, por José Hugo Saab en el bloque anterior. Así es.
De hecho, el último dato de esta placa, para que pasemos a la siguiente, Sí. es la búsqueda de la oposición para romper con el equilibrio fiscal del gobierno como causa del problema universitario. Para el No le cree 14% nadie. de los tucumanos es muy baja la adhesión a esta tesis. Bueno, esta hay que darle a Mariano Campero. Es que esta es la posición que el sector más radicalizado del apoyo a Milei buscó instalar, pero terminó calando la idea de Es que hay que auditar. Es los radicales son los defensores de la Universidad Nacional de Tucumán, entonces tienen que agarrarse de esa arista. Tenían que buscar una forma de cambiar el eje de la discusión sin caer en el apoyo a la contradicción. Pasemos al bloque de Dale. imágenes, si te parece, Dale, porque vamos. ahí vamos a ver A imágenes de la persona. imágenes de los políticos, particularmente la imagen del gobernador Osvaldo Jaldo, que es lo que me interesa para cerrar esta presentación. Todavía de la no salió encuesta. El ranking de gobernadores, de hecho, salió de este temprano. Estamos hablando de el informe que todos los meses realiza la consultora CB, una consultora cordobesa. Que ahora aparece Chala en el top 10 de intendentes. Sí, Intendenta. Osvaldo Jaldo de hecho apareció en cabeza, casi con un 63% de aprobación, y nosotros lo tenemos en una situación bastante similar con un dato particular. A diferencia de ellos, nosotros usamos 5 categorías. Sí. Nosotros le decimos, bueno, ¿qué opinión tenés de Jaldo? ¿Muy buena, buena, regular, mala o muy mala? Bien. Ellos la regular no la incorporan. ¿Por qué es importante tener la imagen regular? Porque son esos vaivenes El indeciso. que se van viendo, que pueden un rato oponerse o apoyarte. Claro. En el caso de Osvaldo Jaldo, nosotros lo teníamos arriba del 62% de consideración positiva en septiembre y ahora vimos un resultado muy interesante. Cada vez que hablé con vos, te dije, Osvaldo Jaldo tiene un apoyo muy fuerte de la ciudadanía que es transversal. No solamente lo apoyan quienes los votaron, sino también quienes no lo votaron, Sí. votantes de Bussi, votantes de Sánchez, Sí. etcétera. Preguntamos Sí. si habría un conflicto entre el gobernador y el presidente y vimos que la mayoría apoyaría al gobernador. Quienes primero le soltarían la mano son todos esos que no lo votaron en su momento. Quienes primeros pasarían de la regular a la negativa son todos esos que optaron por otras fuerzas políticas. Los duros de Milei, Bussi. Exactamente. Y el dato adicional es el rol que jugó Cristina Kirchner en esta baja de la imagen del gobernador, una baja leve, que es la interna justicialista. A Jaldo le afectó pelearse con Cristina. El efecto Cristina tuvo una respuesta de en la su imagen. electorado. Dentro de los votantes de Osvaldo Jaldo Bien. en el 2023. Bien. Nosotros teníamos una desaprobación dentro Claro, de lo los que sería, votantes. si se quiere, el peronismo duro, Exactamente. no todo, pero un porcentaje del peronismo duro se separó de la imagen de Jaldo después de la pelea de Cristina Kirchner. Te lo puedo poner en números. Dale. En septiembre, 8 de cada 10 votantes peronistas tenían una muy buena imagen, una buena imagen del gobernador. Bien. En octubre, 6 de cada 10. Ahí tenemos un movimiento significativo vinculado directamente con el efecto Cristina Fernández de Claro. Kirchner, que repercutió también, por ejemplo, en la consolidación de Milei, en el mantenimiento de Villarroel, y después sí tenemos el caso de Rosana Chala, que se mantiene con una imagen elevada y sostenida a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que Rosana Chala no responde a ninguna estructura política. No responde a ningún partido. Rosana no estaba metida en ninguna interna política, por lo menos públicamente, hasta la foto de esta semana. ¿Cuál? Déjame decirte la foto con la senadora Sandra Mendoza. Sí. Luego de la foto del gobernador con el intendente de Famaillá y con todo el Consejo Deliberante de Famaillá, me parece que habla de un posicionamiento del intendente que por lo menos empieza a mostrar que si tiene que jugar, lo va a hacer. Hoy, Rosana Chala se sacó una foto conmemorando a los fallecidos en Lara San Juan. ¿Qué significa? Porque no tiene nada que ver con Tucumán. No, es cierto que nosotros teníamos creo que 2 o 3 tripulantes en el Ara Puede San ser Juan. por ese- Además fue un momento muy conmocionante para toda la política argentina y para la sociedad argentina particularmente. Recordemos, fue una tragedia que ocurrió Sí, en los sí. primeros meses del gobierno de Mauricio Sí, Macri. sí, Digo, generó un problema político, un gobierno que estaba empezando a sentarse, además de los problemas económicos que ya tenía. Que venía de gobiernos anteriores. Así bueno, es. imagen de Javier Milei. Un Javier Milei que Sobre todo positiva. recupera su imagen positiva, que vuelve. El dato importante es la imagen mala de Javier Milei sigue siendo demasiado elevada para un presidente Nobel, un presidente que recién está empezando a ejercer ¿Cuánto su debería cargo. tener? Debería 30. estar en 30 por lo menos,
Porque, a ver, todas las gestiones ejecutivas tienen un desgaste y la gente se va enojando. Ahora, ¿con Milei es gris o negro? Es blanco o negro. Y ese creo que es el dato de... Perdón, blanco o negro. El gris es nada. Exactamente. Bueno, es que no lo conoce. Claro. La cuestión central es, el año que viene, esto puede ser el eje central de la campaña. Si la grieta va a ser Javier Milei sí o Javier Milei no, o si va a ser kirchnerismo o antikirchnerismo en el plano nacional, y ahí me queda la duda, ¿qué va a hacer Osvaldo Jaldo? Bueno, Javier Milei va a ser kirchnerismo o antikirchnerismo. ¿Hará eso o preferirá casta anticasta y que sea Javier Milei y el modelo nuevo frente a todo lo viejo? Porque es una discusión interesante. Subirla a Cristina al ring de la política electoral es muy diferente a subirla al ring de la coyuntura política. Si Cristina Kirchner es candidata y a Cristina Kirchner le va muy bien en las parlamentarias del año que viene, ojo, no vaya a ser que los mercados, como en el 18, se empiecen a poner un poco cautelosos en el momento en el que Javier Milei y el gobierno nacional mayor cantidad de inversiones necesita. Me parece que es una jugada arriesgada, que en el corto plazo puede ser redituable, pero que en el mediano y largo plazo no sabemos qué efectos puede tener. Villarruel, también es complicada la imagen de ella, porque Sí. tiene un 50, si se quiere. Fíjate que está en el punto en el que nosotros decíamos debería sostenerse esta primera parte, esta parte que esté en verde es lo que más molesta en Casa Rosada. Villarroel goza de una excelente imagen positiva para ser vicepresidente de la Nación sin el desgaste propio de la gestión. Se mantiene impoluta. Porque además desaparece de vez en cuando y... Sí, y desde el gobierno se encargan además de mostrar que está sola. La imagen en el acto de la Policía Federal, Sí. ella sola con toda la cúpula de la policía y nadie más a su alrededor, también es una muestra de que a priori Victoria Villarroel está perdiendo el lugar que tuvo en la fórmula electoral de La Libertad Avanza. Hay que ver cómo jugará ella en 2027. Porque en 2027, ¿quién te dice el Partido Demócrata, del cual ella es presidente, pueda llevar candidatos en todas las provincias? propio. Osvaldo Jaldo, el indeciso es el que le molesta. El indeciso es el que no termina. El indeciso es este que Y tiene apoyaba... muy baja la imagen negativa. Muy baja la imagen negativa, sobre todo, y creo que tiene que ver con una cualidad que el gobernador en este primer año de gestión mostró, es un hombre que se encarga de los problemas rápidamente de Tucumán y Sí. no deja que escalen, y me parece que esa condición, además del vínculo y la cercanía con Milei, casi programática, te diría, respecto de algunas cuestiones, terminan siendo bastante beneficiosas para la consideración de los tucumanos Pero muy buena imagen de la positiva. imagen del gobernador. Así es. Tiene que trabajar esto. Sí, esto probablemente sea lo que se mueva, ya sea para la negativa o para la positiva, de acá en adelante. Lo que no debe perder, lo que debe concentrarse en no perder es ese 17% que teníamos en pantalla, que es su imagen muy buena, que es el núcleo duro de apoyo que no importa qué haga el gobernador, van a seguir apostando al proyecto de Osvaldo Jaldo. Te hago esta última con el vicegobernador Miguel Acevedo. No quiero esto, no quiero pecar de irrespetuoso ni nada por el estilo. El amarillo no lo sé y el regular. El amarillo es regular, el gris es no lo sé. Perdón, el gris no lo sé y el amarillo regular. ¿Puede ser que el regular sea mucho no lo sé con vergüenza decir no sé? Es probable. A lo que voy. ¿Puede ser que no tenga mucho conocimiento todavía? Ten en cuenta, mira, si el director puede volver unas placas atrás hasta el gráfico general, vas a ver que el no lo sé es diferente al no responde que nosotros teníamos Sí, un desconocimiento es verdad, muy es verdad. grande. Acá están las personas que dijeron, lo conozco, tengo una imagen que no es ni buena ni mala, o no tengo una opinión definida del vicegobernador. Un vicegobernador que políticamente está jugando, Sí. que se muestra Pero políticamente... está jugando muy en silencio. hasta que levanta la voz. Sí, la pregunta pero- es, ¿levanta la voz en acuerdo con Casa de Gobierno, con 25 de mayo y San Martín? ¿O lo hace por fuera y es un cuentapropista del poder? Porque yo no descartaría la idea de que gran parte de estas desavenencias en la cúpula gubernamental tengan por finalidad distender las tensiones que pueden surgir adentro del bloque oficialista y la relación con la oposición. Este tema es crucial para las elecciones del año que viene. Es crucial sobre todo porque queremos saber dónde va a jugar Claro. Miguel Acevedo ¿Dónde está parado? o cómo va a jugar Porque Miguel Acevedo. no habló de la interna del PJ. Recordemos, Miguel Acevedo además es el reemplazo natural de Juan Mansur Claro. en la fórmula gubernamental. Un Juan Mansur al que no le permitieron ser candidato a vicegobernador. Claro. ¿Qué hará Miguel Acevedo? Miguel Acevedo aspira a una carrera electoral y abandonar la carrera de gestión que hizo,
o por el contrario aspira a mantener un perfil bajo, ser el vicegobernador que garantice los apoyos en la legislatura del gobernador de la provincia. Creo que es un dato interesante y un dato al que oficialistas y opositores miran con particular atención. Lo pensemos, lo dejamos a charla para otro momento. Pato, totalmente. Muchísimas gracias. Meraki, lo encuentran en redes sociales, lo encuentran en la página web. Así es. Patricio Adorno, nuevamente muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Vamos a una pausa corta y volvemos con más Código Informativo. Terminamos este Código Informativo 15 de noviembre para contarles algo, se van a enterar acá los camarógrafos. Este es el último programa de Código Informativo. Sí. Probablemente siga el proyecto por otro lado, lo tiré así muy fuerte. Tengo una lista de las personas que quiero agradecer porque lógicamente esto no lo hago yo solo. Marcelo Alcorta, que fue el productor general de Código Informativo durante muchísimo tiempo. Claudia Colque, que es la dueña de Moringa y quien me convocó para hacer este programa. Bueno, acá la conocen como La Turca, Luisina, que me apoyó desde el minuto 1 hasta el minuto, no sé, 62, que creo que vamos hoy. A Dana, que está en esta cámara, Dana, no sé si me agarra la cámara. A Antonio, que hoy está en esta, que estaba el Tano. A Sergio, que suele estar en esta cámara. Al otro Sergio, que es quien me microfonea. Alberto Salvatierra, que es el director, que es quien siempre me ayuda, me enseña, me guía. Le quiero agradecer también, lógicamente, al presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, a Alejandra Rodríguez, la intendenta de Tafí Viejo, y a Javier Noguera, el legislador, que me apoyaron para hacer este programa. A todo el personal de Canal 10, que me sentí cómodo desde el minuto 1. Lógicamente, a los directores de Canal 10, a Leandro, a Horacio. Y un saludo muy grande también, lógicamente, a Ingrid Lausberg, que día a día me manda mensajes, me pregunta, me comenta, me apoya, me colabora. Hoy, 15 de noviembre, es el último programa de Código Informativo, por lo menos de este 2024. Probablemente se vengan nuevas cosas. Lo que quieran, mis redes sociales, Franco Gianotti, pueden seguirme por ahí. Así que quiero agradecerle a todos ustedes que estuvieron todos los viernes de ese lado, apoyando, acompañándome, viendo. Después durante la semana me mandan mensajes y me dicen, che, estuvo buena la nota, comparto esto, discrepo con lo otro, que es la idea de Código Informativo, traer noticias, no intentar hacer una valoración de ellas, sino que sean lo más crudas posibles y que vos en tu casa tengas la idea o el poder de discernimiento si estás de acuerdo o no. Es un programa político, no es un programa que hace política. Gracias a todos ustedes, gracias a todo Canal 10 y nos reencontramos en algún nuevo proyecto. Chau, gracias.